Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Soy el arquitecto Noé Villa, integrante del equipo Baja Arc, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali AC. Este año, y como parte de los festejos del 50 aniversario de nuestro colegio, Baja Arc ha organizado una serie de eventos bajo el nombre Mexicali a 117 años, ¿qué ciudad estamos construyendo?, con la colaboración de asociaciones, instituciones y profesionales de la arquitectura de nuestra ciudad. Este lunes 14 de septiembre tuvimos la participación de Rubén Hernández Chen, quien nos habló sobre su participación como líder y representante de los comerciantes del Centro Histórico de Mexicali. Rubén Hernández Chen es promotor turístico y cultural de la Chinesca y presidente del Comité Ciudadano del Centro Histórico. Ha colaborado en los proyectos de reactivación del Centro Histórico en los últimos 20 años, impulsando iniciativas propias para tal objetivo, una de las cuales le hizo acreedor a una mención honorífica en la categoría Turismo Cultural en 2018 por parte de la Secretaría de Turismo Federal por la presentación del proyecto Orígenes y Secretos de la Chinesca. Como complemento a su exposición, traemos para ustedes la siguiente entrevista dirigida por el maestro Roberto Rivera Luna. El maestro Rivera es egresado de la UABC con maestría en arquitectura y está en proceso de convertirse en doctor en geografía en el programa El Medio Ambiente Natural y Humano en las Ciencias Sociales, cuya línea de investigación es el ordenamiento territorial y medio ambiente por la Universidad de Salamanca en España. Dentro de su formación académica cuenta con los siguientes diplomados: diplomado en arquitectura y medio ambiente, diplomado en docencia para arquitectura y urbanismo, diplomado en crecimiento urbano, retos y soluciones, cómo lograr el uso sostenible del suelo urbano, diplomado internacional de competencias docentes, diplomado en estudios avanzados en geografía, física y medio ambiente, y diplomado en elaboración de publicaciones científicas y trabajos de divulgación, entre otros. Ha asistido, participado y organizado congresos, seminarios, foros, encuentros y coloquios en UABC, como el primer Simposio Regional de Preservación del Patrimonio Cultural en 1994, el segundo coloquio Prácticas Docentes con Apoyo de Tecnologías en 2009, el sexto Congreso Internacional Nuevo Paradigma de la Ciencia en la Educación en 2011 y algunos más. Además, ha sido investigador en la Universidad de Salamanca en el área de sostenibilidad urbana, medio ambiente, geografía y ordenación del territorio. Por último, se ha desempeñado como docente en el plan de estudios de la Facultad de Arquitectura de la UABC, en las asignaturas de Introducción al Urbanismo, Historia 2, Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico 4 y Diseño Integral, por mencionar algunos. Cualquier pregunta o comentario que tengan durante la realización de esta entrevista pueden esperar al final, ya que tendrán la oportunidad de hacerlas directamente o por escrito. Buenas tardes, Rubén Hernández y maestro Roberto Rivera. Bienvenidos. Les cedemos la palabra para comenzar con esta charla. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí se me escuchan bien? Sí, todo muy bien. Sí, la pregunta clásica de ahora, siempre que iniciamos una video. Junior Chen, lo escuchamos el lunes en una presentación, en una plática, que hace una amplia exposición y una detallada, nos participó de manera detallada sus actividades y su vínculo sobre todo con el Centro Histórico de Mexicali. Junior Chen es la cara visible de los comerciantes del Centro Histórico y esto tiene una serie de implicaciones muy fuertes, muy importantes, porque si bien una estructura urbana está conformado por muchos elementos, está conformado por la comunidad de una ciudad, en particular el de Mexicali, el Centro Histórico, como sucede en muchos centros, sobre todo fronterizos, es un centro comercial, es un centro de comercio. Es por eso que es importante esta idea, este concepto. Estuvimos platicando el otro día en relación a esta entrevista, ¿no? En relación a la estructura que quisiéramos darle. Y le comentaba yo que yo saqué la idea de cuál pudiera ser la estructura en el final de su presentación del lunes. Él habló en particular de una visión y esto era una visión a futuro. Entonces yo pensé, bueno, hay que
visualizar el centro de la ciudad en 3 tiempos. Un primer tiempo, que es el tiempo de la historia. Soy profesor de historia y tengo esa debilidad, entonces me parecía que en primera instancia teníamos que tocar el tema, platicar, y no su historia, sino más atrás. La historia de su padre, la historia de su abuelo, lo que oyó él hablar a ellos de lo que era el centro histórico, de lo que significaba el centro histórico en el pasado, de lo que significaba el centro histórico en los 50, en los 60, en los 70. Él tiene recuerdos seguramente hasta mediados de los 80. Entonces, lo anterior es de oídas, pero eso creo que vale mucho la pena que él en este momento se convierta en portavoz de sus antepasados, que para la cultura oriental es muy importante, son muy importantes. Entonces, me gustaría que nos pudieras platicar en primera instancia, Junior, de esto que de cosas que tú hayas escuchado en relación al centro de la ciudad, de la boca, de la palabra de tus ancestros, ¿no? Por utilizar un concepto muy elocuente. Sí, gracias, maestro. Mire, le comento, yo provengo de una familia, de mis 2 familias, la materna y la paterna, de comerciantes. Mi abuelo, de origen chino, él cuando llegó a Mexicali a finales de los años 50, se integró a trabajar a un hotel ahí en la zona centro que se llama todavía 16 de septiembre. Y después mi abuelo fue de los primeros personajes en Mexicali que promovieron la venta de automóviles usados, las famosas yardas. Y se desarrolló como yardero y como tuvo yonques también para vender piezas de carros usados. Y fue una persona muy activa en cuanto a su perfil, ¿no? Como comerciante. Fue pionero de ese movimiento aquí en la ciudad. Y mi abuelo paterno ellos era joyero y relojero, venía de Durango, y también llegó aquí a finales de los años 50 a Mexicali. Se integró a trabajar en joyerías y en talleres de joyería en la zona centro, y en 1972 fundó su negocio, una joyería, el Mago de los Relojes, en el Callejón de la Chinesca. Yo nací en el 1980, y los primeros años de mi vida, pues, me la pasaba visitando el negocio de mi papá, bueno, de mi abuelo, donde trabajaba mi papá, y pues mi infancia siempre estuvo dentro de ese espacio, ¿no? Dentro del centro de la ciudad de la Chinesca. Ya cuando fui creciendo, me acuerdo mucho siempre tuve una admiración, no sé si porque ya lo traía en la sangre o ya había nacido con esa forma de ver la vida, pero siempre tuve una admiración por los comerciantes, por el comercio. Me acuerdo que mi papá en algunas ocasiones, al principio no recuerdo a la gente, a los comerciantes, cuando era niño adolescente, pero sí recuerdo los nombres de los comercios. O sea, recuerdo que yo sabía que la tienda La Campana, la tienda de ropa La Campana, con el eslogan donde usted siempre gana, era una tienda de renombre, o para mí era una tienda de importancia. La tienda de uniformes Don Manuel también tenía un impacto. Nosotros, al ser de giros de joyería, pues se nombraba mucho la joyería central, que era la joyería, pues una de las más importantes en varias generaciones aquí en la ciudad de Mexicali. Y los mismos restaurantes, siempre estuve ligado con los restaurantes de comida china, en el sentido que pues ahí nos mandaban por el café o nos mandaban por la comida, específicamente al restaurante Victoria, que es un restaurante que está desde 1939 de comida china, en la zona centro. La Zapatería Nacional también, las discotecas Silvia, las boticas Guadalupana, la papelería Mebalsa, las tiendas de telas Almacenes de México. Antes había una fonda que se llamaba Fonda El Nilo, en un pasaje en la zona centro, que también íbamos a comer mucho ahí, o me llevaban mis papás. Me tocó ir yo de niño a comer al 19, ya en sus últimos años. Recuerdo que íbamos y era un restaurante muy elegante, ya estaba solo, ya no era muy concurrido. Me acuerdo que mi papá me comentaba cuando íbamos a comer con mi mamá,
y ese restaurante era un restaurante muy importante, que mucha gente importante de Mexicali iba a comer a ese lugar. Y pues yo, niño y soñador, pues decía, no, pues yo también estoy comiendo aquí, ¿no? Yo también ha de ser importante, entonces, que estemos aquí. Y tenía una admiración, tal vez por la marca en sí de las empresas del centro de la ciudad. Y cuando fui creciendo, empecé a identificar a algunos personajes o algunos comerciantes de la zona. Por ejemplo, me acuerdo mucho que íbamos yo y mi papá en el carro y que me dice, mira, el señor que va caminando es el dueño de las boticas Guadalupana. Entonces yo lo miraba y dije, ay, canijo, pues yo lo veo, o sea, la marca de como empresa eh, me llamaba mucho la atención y yo la proyectaba como una empresa pues muy grande, ¿no? Y miraba al señor y dije, ¿a poco es el señor, él es el dueño, no? Que sí. Entonces decía, no, pues me gustaría algún día conocerlo, pero yo qué le voy a platicar al señor, cómo lo voy a abordar. Yo estoy hablando de 14, 15 años, ¿qué le puedo yo platicar al señor? Y así, el señor de aquel señor es el señor, el dueño de la discoteca Silvia de discos. Y pues también en aquellos años estábamos bombardeando las estaciones de radio con promoción y publicidad permanente de esas empresas. Y así fui conociendo, ahora sí que bajo referencia de mi papá, que me fue diciendo quiénes eran los personajes, ¿no? O propietarios de esos negocios, incluyendo también a la señora de la Nacional, a la señora Ajá. Carmen Ham. Y siempre me lo mencionaba así, mira, esa persona, esa señora es dueña de la Zapatería Nacional, es un negocio muy importante para la zona centro. Y cuando fui identificando lo que era la marca del negocio con la persona, pues tuve un interés de poder saber, escucharlos para conocer un poco de cómo habían desarrollado esos comercios para mí muy emblemáticos dentro de la zona centro, ¿no? Por eso cuando me llegó una invitación, recuerdo que antes de que me llegara esa invitación, cruzaron la calle Altamirano, una brigada como de unos 10 comerciantes, y era una campaña de la Cámara de Comercio donde los comerciantes del centro estaban apoyando a una persona para la candidatura a presidencia de la Cámara de Comercio. Y los miré y alcancé a identificar a algunos, al señor de la Nacional, Discoteca Silvia, a la Botita Guadalupana, señor Alvarado. Los miré caminar en grupo y me llamó mucho la atención. Y al siguiente día apareció una invitación en el negocio de mi papá, en la cual invitaban a los comerciantes a asistir a una reunión de comerciantes para buscar mejorar la zona centro. Entonces, yo provengo de una familia de joyeros, había algunas joyerías de mi papá, la de mis tíos ahí, y pues yo quise ir a esa reunión porque sabía que iban a estar ahí los comerciantes, que tenía años, tenía desde la infancia sabiendo el nombre de sus negocios y tenía años ubicándolos en persona. Y yo fui a esa reunión y la verdad fui muy nervioso, pues iba con los nervios de que no sabía ni qué iba a decir, ni qué iba a participar, yo nomás quería estar ahí y escuchar. Y llegué presentándome como representante de un grupo de joyerías, del Mago de los Relojes, y pues fue mi primer contacto con ellos. Y me parece que hablé muy breve al final, nada más cuando dijeron que si estaba de acuerdo o no de acuerdo en algo, en un tema que se tocó. Fue muy modesta mi participación, pero pues yo estaba ahora sí que fascinado de haber podido entrar a ese círculo de personalidades del centro histórico. Y así fue como me involucré. Después de esa reunión, pues después de esa reunión hasta el día de hoy, sigo vigente y sigo participando. Y con el pasar de los años, fui teniendo amistad con todos ellos, con algunos más íntima la amistad que con otros, pero pues así inicié como pues un joven que quería conocer o quería estar dentro de un círculo de gente que era comerciante y gente que admiraba por
la marca y por el renombre que habían logrado con su proyecto. Y pues obviamente anhelaba yo también poder crear algo semejante a lo que ellos habían creado dentro del centro de la ciudad. Pero en ese entonces solamente tenía esa emoción o esa ilusión de querer hacer algo que dejara una huella dentro de la zona centro. Y fue así como me integré y pues estaba 18, 19 años y pues con toda, ahora sí, toda la energía y actitud y pues cualquier cosa que se hacía, en todo participaba, en todo me acomedía a apoyar, a todas las reuniones asistía y en ese proceso pues me fueron arropando algunos de ellos, me fueron formando de forma indirecta, tal vez no me decían cómo comportarme, cómo conducirme, cómo ver las cosas, pero al estar mucho tiempo con ellos, pues fui adquiriendo una formación de cómo poder participar o cómo comportarme para que ir creando pues lazos, ¿no? Entre los mismos comerciantes. Buscar siempre lo que me gustaba mucho de ellos. Creo que estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. Ah, perfecto. Lo que me gustaba mucho de estas personalidades era la forma en la que se expresaban y cómo se conducían. Me gustaba mucho escucharlos hablar porque eran personas pues muy inteligentes, personas que hablaban muy preciso, las ideas las sintetizaban en muy pocas palabras y se conducían con una honorabilidad y con una elegancia que me gustaba mucho, ¿no? Poder estar cercano a ellos y poderlos conocer y saber también que eran personas como todos, ¿no? Con emociones, sentimientos, con fracasos, eh, igual con arrojo, con valentía, eran personas con problemas dentro de sus comercios, con problemas algunas veces también dentro de su vida personal y, y eso también me atrapó mucho, ¿no? Yo estoy hablando en la edad, ¿no? En la edad en que inicié, ahora sí que cuando estoy ahí despertando al mundo, los fui conociendo y pues anhelaba a poder ser como ellos también. Entonces, esa fue la forma en que yo me empecé a involucrar y como me conecté con ellos y con el centro histórico. Me parece muy, muy interesante, apasionante, de hecho, Junior, esto que tú señalas al final, estos dos aspectos. Primero, pasión, que tú lo viste realmente como aprendizaje y de estas personalidades del centro histórico, ¿no? De las tiendas que tú ya mencionaste, de otras tiendas importantes que existieron, seguramente, las tiendas de ropa, ¿no? Ahí en la Popular y tantos lugares que había de trascendencia para toda la ciudad. Y me llama mucho la atención y se me hace muy bien cómo lo dices, el hecho de cómo aprendiste de estas verdaderas personalidades con unas cualidades muy particulares y pues fue una gran suerte que tú te dieras cuenta de que pudieras tener un aprendizaje de ellos, ¿no? Y creo que lo demostraste, ¿no? Lo has estado demostrando. Y esto ya se liga muy bien con el segundo momento, lo que habíamos comentado que pudiera ser la entrevista, que es el momento de actual. Ya nos hablaste de historia, ya lo vinculaste con tu formación como comerciante y como las bases para convertirte en representante de los comerciantes. Esto me lleva, insisto, a este segundo tiempo de los proyectos, de las acciones,
de las actividades orientadas hacia el mejoramiento del centro por parte de los locatarios, por parte de los propietarios, y tú como inmerso en ello, tu participación, a ver si pudieras hablarnos acerca ya de cómo te conectas con, ahorita nos hablaste de cómo te conectaste con la estructura, con la vida comercial, ahora con los proyectos. ¿Cómo te vinculas tú con las acciones por el centro de la ciudad, por el centro histórico? ¿Qué nos pudieras platicar de eso? Mire, yo de manera formal me convierto en el representante de los comerciantes de la zona centro a partir del 2013. De 2013 hacia atrás, estuve acompañando a todos los comerciantes y presidentes de Cámara de Comercio en todo lo que se tenía que ver para mejorar el centro de la ciudad, en reuniones, en foros, en juntas, en irnos a tomar un café con algún funcionario. En todas las actividades estuve apoyando, invitando a comerciantes a las reuniones. Yo recuerdo por lo menos unas 4 veces que hice más de 2,000 invitaciones, o sea, saqué 2,000 copias a una invitación de reunión de comerciantes y me fui local por local desde la Garita Internacional hasta la calle Pedro Pérez y Ramírez, invitando a todo el mundo para una reunión. Me acuerdo que hasta 10 días antes empezaba a invitar y me emocionaba porque decía, no, le di casi 2,000 invitaciones, vamos a llenar, no vamos a caber. Y al final siempre íbamos los mismos, ¿no? Éramos los mismos 30, 40 comerciantes. Y así estuve apoyando, impulsando. Algunos compañeros pues es un proceso en algunos, por cuestiones personales, dejan de participar, ¿no? De forma tan, pues, tan comprometida por el mismo ritmo de las situaciones personales. Algunos no continuaron, otros sí, pero la que siempre estuvo al pie del cañón y apoyando fue la señora Carmen Ham de Zapatería Nacional, que fue una de las principales, o la principal mentora o persona que me fue formando en todas esas actividades. Entonces, hasta el 2013, doña Carmen era la imagen visible o traía el liderazgo ante las autoridades, pero yo ya tenía varios años apoyándola a ella como pues coordinador de sus actividades dentro de la zona centro. Yo le ayudaba a convocar las reuniones, a armar las reuniones, algunas veces a llevar las reuniones y era la imagen entre el gobierno de los comerciantes de la zona centro. Entonces en el 2013 se hizo una elección abierta a toda la comunidad del centro histórico para crear un comité. En esa elección pues me pidió doña Carmen, otros compañeros como el dueño de Central Licorera, Mario Cárdenas, el señor Labrada, discoteca Silvia, compañeros me pidieron que yo los representara de manera formal. Ellos me iban a estar apoyando igual como habíamos venido trabajando muchos años. Entonces, a partir del 2013, me toman una protesta, me convierto ya de cierta forma en el representante formal y lamentablemente pocos meses después o al año fallece la señora Carmen Ham de Zapatería Nacional y pues quedo ya al frente, ahora sí que con una nueva generación de comerciantes, algunos hijos de los antiguos líderes y gente que se empieza a integrar, a impulsar mi liderazgo, mi trabajo, ¿no? Entre ellos un residente, que quiero mencionarlo porque ha sido un gran apoyo en todo este proceso, que se llama Carlos Esquivel Béjar. Él tiene una vivienda dentro del centro de la ciudad, vive por la calle Lerdo y él toda su vida ha vivido en la zona centro y es un apasionado y enamorado también del centro histórico. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con el exalcalde Francisco Pérez Tejada en el proyecto de reactivación o remodelación de la zona de Catedral. Empecé a hacer reuniones con diferentes directores, el coordinador del proyecto de rehabilitación de esa zona y estuvimos impulsando pues temas de seguridad, de limpieza, la socialización del proyecto con comerciantes de la zona, también con el gobierno del estado,
con temas de la Procuraduría, con la Secretaría de Seguridad Pública, y pues empezamos a tomar más fuerza y nuestra agrupación empezó a participar de una forma mucho más dinámica porque ya había un proyecto definido que se tenía que impulsar. Y se desarrolló el proyecto, se hizo la plaza frente a Catedral. La idea era generar inversión dentro del espacio, instalar oficinas de gobierno dentro del lugar también para que tuviera un flujo, una plataforma de consumo permanente en el área, pero lamentablemente se acabó la administración municipal. Los nuevos candidatos con los que tuve yo acercamiento, pues me firmaron un documento donde iban a darle seguimiento a esa obra. Siempre me ha gustado, he participado y estuve con los comerciantes que les comenté, siempre en campañas políticas los gobernantes los buscaban para tener acercamiento con la comunidad del centro de la ciudad. Entonces me tocó a mí también participar con candidatos o apoyarlos, apoyar a los que mis compañeros apoyaban. Y en ese proceso, pues siempre en campaña buscamos que haya continuidad se van realizando, se van avanzando. Entonces el nuevo gobierno que entró, pues hizo un lado el proyecto sin tomar en cuenta a los comerciantes, aunque ya había un compromiso, pues no le dieron continuidad y no nada más eso, sino sentimos que querían perjudicar los avances, abriendo el acceso a los vehículos, dejando que se estacionaran ahí, se quitaron las sombras que decoraban el espacio. En fin, nosotros creíamos que si había algún aspecto no muy positivo dentro de la obra realizada, se podía corregir y se podía darle continuidad. O sea, estábamos los comerciantes y propietarios de varios de los locales y negocios de ahí, pues bien comprometidos en que avanzáramos. Entonces esa administración lamentablemente pues desairó muy feo no solamente el proyecto que se había realizado, sino la participación de los comerciantes, ¿no? Ahora sí que de una dinámica que traíamos de participación y de un logro que se había realizado gracias a la participación de los señores comerciantes mayores que estuvieron muchos años impulsándolo, pues de un día para otro se cerraron las puertas, ¿no? Pero eso no impidió que siguiéramos trabajando y siguiéramos haciendo actividades dentro de la zona centro sin mucho apoyo de las autoridades. Pasó esa administración, llegó la administración del alcalde Gustavo Sánchez y hubo algunos avances dentro de la zona centro de obra, tanto en los parques, en la calle Obregón, pero quiero llegar a la actual administración en la que ahorita estamos participando. La actual administración en campaña estuvo, nos buscaron para tener un encuentro con los comerciantes de la zona centro. Tuvimos una serie de reuniones con los comerciantes de la zona centro, con la actual alcaldesa, Florencia Marina del Pilar, y pues le platicamos todos los antecedentes, todas las situaciones que habíamos pasado. Nosotros realmente no somos de partidos políticos, somos ciudadanos. Obviamente trabajamos con los gobiernos y buscamos estar bien con los gobiernos y poderlos apoyar e impulsar en sus servicios que den dentro de la zona centro o en los proyectos que quieran desarrollar en la zona centro. Y ella se comprometió con nosotros en buscar crear proyectos que desarrollaran y que regeneraran el espacio de manera urbana, de manera económica, de manera social, y buscar también crear conceptualizaciones turísticas dentro del área. Y a partir de esas serie de reuniones en campaña, seguimos teniendo comunicación con ella y su equipo, y ya cuando entraron al gobierno municipal, para nuestra sorpresa, habían tomado el proyecto del centro de la ciudad como un proyecto estratégico de gobierno, en el cual iban a trabajar en diferentes áreas para buscar crear un proyecto que generara condiciones de desarrollo para el entorno. Y así fue como, en base a participación con el gobierno,
se crearon o se dio la propuesta para crear 2 distritos de regeneración dentro del entorno, uno enfocado al tema de la zona de la Chinesca y el otro enfocado a la zona de Catedral, y siendo integrados por la Glorieta Morelos. Y así es como ahorita estamos trabajando en ese proyecto, ¿no? En el proyecto de regenerar la zona centro. Ha habido mucha comunicación, se ha trabajado realmente en equipo. Una de las cosas que le solicitamos era primero que comisionara a una persona que estuviera comprometida también en el proyecto, que la comunicación fuera directa con el coordinador que ella comisionara y con ella, para evitar algunos filtros de comunicación, porque algo que nos estuvo pasando durante muchos años era de que directores, coordinadores, directores, ellos coordinaban el proyecto en sí y la información pues no llegaba a los presidentes que son los que pueden facilitar las acciones, ¿no? Entonces, desde que inició la administración hasta el día de hoy hemos tenido una comunicación directa, permanente y constante con los gobiernos. Tenemos la fortaleza de que el director de administración urbana, que es arquitecto, el arquitecto Juventino Pérez Brambila, él conocía el proyecto de reactivación desde hace tiempo. Cuando fue funcionario también estuvo un poco involucrado en la realización del proyecto frente a Catedral, y no soltó el interés del centro histórico en muchos años. Seguimos teniendo contactos como amigos personales ahí en la zona centro, y pues para la buena fortuna él fue comisionado como director de administración urbana, y es una persona pues que en lo personal admiro mucho por su profesionalismo, y él ya también traía ya antecedentes que le permitían poder facilitar la toma de decisiones, y sobre todo traía el antecedente de la agrupación de comerciantes, y nos escuchó también y nos toma en cuenta para que demos nuestra opinión o observaciones en las cosas que ellos realizan, ¿no? Y de igual forma la arquitecta Leticia Hernández, que trabaja también dentro de la Dirección de Administración Urbana, ella también han sido muy respetuosos en considerarnos en las acciones que ellos han estado emprendiendo. Y realmente se ha hecho eh, un equipo pues muy dinámico y muy respetuoso. Y lo que viene dentro de estos meses en la zona centro, creo que va a ser resultado de todo ese esfuerzo y ese trabajo en equipo, ¿no? La idea de la zona de Catedral y de la Chinesca es rehabilitar primeramente con infraestructura y obra pública el área, es pavimentar las calles Juárez, es bajar el cableado subterráneo en la calle Juárez, es crear mobiliario urbano conceptualizado a la comunidad china dentro de la misma calle Juárez, crear algunas entradas chinas dentro del área, y eso va enfocado a pues promover la inversión de la comunidad china dentro de la chinesca, creando comercios y servicios eh, con temática china, y los mismos inversionistas están buscando también modificar algunas fachadas para poderlas ambientar o conceptualizar a la temática del barrio colonia china, ¿no? Como la chinesca. El mismo espacio busca que tenga un reglamento de imagen urbana en cuanto a los colores, los letreros. Estamos ahorita trabajando en un reglamento de limpieza dentro de los perímetros. Igual tiene que ser un espacio donde se refuerce la seguridad, porque estamos buscando atraer a la comunidad mexicana en el centro del entorno, y se va a remodelar también lo que es la Glorieta Morelos, por las cuestiones Ya de la se empezó a renovación de la trabajar. Galería Nacional se reubicó la pagoda.
y eso lo va a integrar a la zona de Catedral, donde va a haber también se va a bajar algo de cableado subterráneo que quedó pendiente de bajar frente a la calle Morelos. Se van a instalar unas oficinas del ayuntamiento dentro de esa zona, se van a habilitar algunos terrenos como estacionamiento para darle servicio a esas mismas oficinas y a la gente que va a buscar los servicios, y de igual forma en aquella zona está enfocado la obra pública y la inversión de la infraestructura en provocar que la inversión privada rescate o active los edificios abandonados. Lo que hemos aprendido, o lo que yo he estado en este proceso, es de que la base para el desarrollo de la zona es la inversión privada. O sea, me tocó muchos proyectos, muchos diseños, muchos planes, muchos estudios, mesas de trabajo, opiniones, pero todo va enfocado a que alguien vaya a un edificio abandonado, lo compre, lo rente y lo desarrolle, tanto en comercio o en servicio. Entonces, esa es la base de la detonación de la zona, la inversión privada, y para que llegue la inversión privada, pues tiene que haber factores que el inversionista vea atractivos para invertir: la seguridad del espacio, la limpieza del espacio, el ordenamiento urbano dentro del espacio, la obra pública dentro del espacio que mejore, y todo eso pues provoca más pues seguridad o más confianza para invertir, ¿no? Si no se diera eso, pues todo el mundo ve al centro histórico como un riesgo para invertir, un lugar que tiene una percepción negativa en cuanto a Negativa. seguridad, Ujú. con problemáticas, situaciones. Entonces, creo que reconceptualizar espacios es la clave para poder desarrollar el entorno, y el ejemplo claro es el Callejón Reforma que se remodeló. El Callejón Reforma está ubicado en la Manzana de la Chinesca, que era un callejón de servicio a los Ujú. edificios, que era un lugar que usaban como sanitario público los indigentes, que lo utilizaban gente con problemas de adicción para drogarse, que colindaba con edificios abandonados dentro del entorno que lo usaban también como guarida de algunas personas en situación de calle. Nadie daba un peso por ese callejón, nadie apostaba y nadie era capaz de creer que ese callejón podía convertirse en un foro y en un espacio turístico y cultural. Entonces, cuando se desarrolló y se inauguró el 28 de febrero de este año, fueron aproximadamente más de 5,000 personas a la inauguración, y 3 fines de semana que lo tuvimos abierto antes de cerrar por la pandemia, el COVID, de 8 de la mañana a 8 de la noche, fueron alrededor de 2,000 personas a Wow. disfrutar del espacio. Un espacio que solamente estaba reconceptualizado en base al mejoramiento urbano: una puerta china, un adoquín, murales con temática de la historia de la comunidad china, como una primera etapa. Pero el concepto del espacio es buscarlo detonar comercialmente con los edificios que colindan dentro del mismo callejón. Y ahora el callejón de la Chinesca lo adoptamos con el nombre, se llama Callejón Reforma de manera formal. Mm. Nosotros lo adoptamos como el Callejón de la La Chinesca, porque es un chinesa. callejón dentro de la Chinesca. Eh, y ahora es uno de los espacios pues con más potencial de desarrollo para la zona. Y ese es un claro ejemplo de transformación de un espacio que yo creo que se va a replicar dentro de la misma manzana la chinesca y dentro de la zona de Catedral. Espero que haya contestado. Más que bien, muy, muy amplio, Junior, gracias. De hecho, una de las cosas que me interesaba era justamente visualizar estos vínculos con los diferentes ayuntamientos, que de repente no, eso no se conoce mucho, ¿no? Se saben de las noticias, se va a hacer esto físicamente, eh, hay una inauguración, etcétera, pero tras bambalinas hay muchísimo trabajo, sobre todo de acompañamiento con los gobiernos, ¿no? Con la administración pública, y ese acompañamiento pues debe de ser de todos los interesados y pues obviamente de los comerciantes, ¿no? Entonces, hubo un par de cosas que eh,
que comentaste, que quería, de ahí puedo, me interesa que amplíes. Eh, Tú hablaste de percepción en relación a la cuestión de seguridad. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No utilizaste el pensar en que es un hecho los problemas de seguridad, sino es más bien una percepción que se tiene en la población, que por desgracia se tiene en la población en relación al centro histórico, y esto lo estigmatiza, esto lo marca y impide que estos 5,000 fueran cada sábado, cada domingo a diferentes lugares en el centro histórico. ¿Por qué? Porque existe esa idea de deterioro, de inseguridad, de problemas, de N cosas que no son exactamente las más positivas, y esto permea o ha permeado en la visión que tiene la ciudad en relación al centro histórico, que por suerte todas estas iniciativas y todos estos esfuerzos, por supuesto que vendrán en contra, ¿no?, de esta percepción. Pero de esta cuestión de seguridad, hubo una pregunta que surgió que a mí me parece muy pertinente y muy trascendente. Yo con mis alumnos alguna vez les comenté, de hecho, infinidad de proyectos con mis alumnos en la universidad, proyectos relacionados con el centro histórico, y pues se tiene que analizar las circunstancias, variables, tratar de visualizar urbanamente todos los elementos que ahí coexisten, ¿no?, en el lugar. Y uno de los temas que de manera recurrente salían, por supuesto, la seguridad, pero vinculado a esto, yo les decía, insisto, alguna vez, el centro histórico tiene tiene muchas caras, y una cara de ella es una cara oriental, pero de repente empezó a haber una cara caribeña y empezó también a haber una cara centroamericana. Entonces empezó a tener muchas caras el centro histórico, y obviamente me refiero a la cuestión de migración, que es una de las variables que se vincula, volvemos a la cuestión de percepción, con este aspecto de la seguridad. ¿Qué nos pudieras tú comentar desde los comerciantes? ¿Cómo ven esta presencia de los migrantes, que obviamente se da por este vínculo con la frontera? ¿Qué nos pudieras tú comentar? Sí, arquitecto, mire, el tema de la migración es un tema que está desde los inicios del nacimiento de la ciudad, ¿no? Somos una ciudad fronteriza y es un fenómeno que se ha dado de forma natural y se va a seguir dando durante toda la existencia, ¿no? Al estar en frontera. Eh, los primeros migrantes que llegan a Mexicali, entre ellos la comunidad china, llegan de una forma tal vez un poco accidentada, porque lo están expulsando de Estados Unidos, y se integran a la vida laboral y productiva de la ciudad, tanto ellos, japoneses, hindúes, los mismos norteamericanos, la misma gente que venía del interior de la República, de otras partes del territorio, y Mexicali fue creada por migrantes. En el tema de percepción de inseguridad dentro de la zona centro, yo lo dividiría de cierta forma en dos aspectos. El principal problema de percepción negativa del entorno es la gente con problemas que está mal de sus facultades mentales, que deambula por la zona, gente con problemas pues de salud mental, en situación de calle, gente con problemas de adicción muy severos, que también deambulan por la misma zona centro. Ellos los ubicarían en un primer bloque, ¿no? De personas que dentro del entorno generan percepción de inseguridad, porque muchos de ellos te abordan. Tú ya miras a alguien pues, tirado en una banqueta, dormido, semidesnudo, con mirada perdida, y pues ya no quieres pasar por ahí, y menos si vas con tu familia, esposa, hijos. De igual forma vas con tu familia a la zona y te abordan 3, 4 personas a lavarte el carro a fuerzas o a pedirte cooperación, pues por a que lo ayudes. Y pues eso es algo muy sencillo,
pero cuando es muy repetitivo y cuando es en todas las zonas de la zona centro, pues si estás en una calle y al rato manejas para 5 cuadras después te encuentras a otro, porque algunos ya tienen hasta zonas o tienen sus espacios, ¿no? Ha sido una problemática de que el gobierno no atendía a esas personas, no buscaba apoyarlos, no buscaba atenderlos, y la gente esa pues deambulaba dentro del área. Eh, y la otra es, más allá de los migrantes, son los albergues que se instalan dentro del centro histórico. Los migrantes, antes de que hubiera albergues, tenían un flujo dentro de la zona centro. Algunos eran deportados, se instalaban en los hoteles de paso del centro histórico, consumían dentro de la misma zona centro, su familia les enviaba dinero de Estados Unidos, buscaban volverse a pasar a Estados Unidos o se regresaban a sus lugares de origen, o ya después de ahí, pues se ponían a trabajar, a integrarse en la vida productiva de Mexicali, ¿no? Tanto en el centro como en otras partes de la ciudad, ¿no? Y lo mismo pasaba con la gente que venía del interior de la República buscando pasar hacia Estados Unidos. Desde que se instalan albergues de forma permanente dentro de la zona centro, se crea otro esquema, un esquema asistencialista donde a mucha de esa gente, y se arraiga con una problemática que fue real y es real, no sé si siga sucediendo dentro de la zona, que es la deportación de exconvictos de las cárceles de Estados Unidos hacia aquí a Mexicali, ¿no? A veces llegaban brigadas de gente que, pues que realmente daban miedo, ¿no? Llegaban con un aspecto muy antisocial y con un comportamiento también muy agresivo dentro del entorno que, pues, obviamente seguía generando esa percepción negativa. Entonces, los albergues que se crearon dentro de la zona centro, obviamente tienen un fin de apoyo comunitario, de apoyo social. Sin embargo, los esquemas que creo que manejan no han tenido el impacto positivo para el entorno, porque son espacios que te apoyan con alojamiento, te apoyan con servicios médicos, te apoyan con alimentación, te dan una serie de apoyos que te hacen que te arraigues dentro del espacio, y te cobran cuotas mínimas para permanecer ahí quedarte ahí de forma permanente. Y esas cuotas mínimas, estamos hablando de 100, 200 pesos diarios, la gente que está dentro del espacio, pues sale hacia la misma calle a buscar, pedir dinero en las calles, lavar carros, en fin, hacer actividades de manera informal dentro del mismo entorno. Y creo que el impacto que han tenido esos albergues dentro de la zona son impactos negativos para la actividad comercial y de servicios. Y como un ejemplo pondría, ¿qué pasaría si pusiéramos 5 albergues de migrantes en la Justo Sierra? Tendría un impacto negativo de forma directa e indirecta, y no por ser, no es una cuestión de el apoyo humanitario hacia el ser humano, no es en sí el enfoque es, pero ¿qué pasaría si los albergues de la zona centro te reciben, te apoyan con alojamiento, te apoyan con asistencia médica, te apoyan integrándote en un lapso de 15 días a un trabajo formal, ya sea en un comercio o en una maquila si cumple los requisitos, eh, y, y se tiene el esquema del proceso de que de manera te integras rápidamente al área productiva formal de la ciudad, y el albergue se convierte en un instrumento de integración permanente, o el mismo albergue te apoya a que se recupere alguna casa en colonias abandonadas para que te instales. En fin, o sea, creo que obviamente el apoyo al migrante es necesario, pero creo que el esquema que se estuvo utilizando fue muy asistencialista y muy suelto en ese sentido, ¿no? Los albergues ocupan clientes, los clientes son los migrantes, y mientras más clientes tienen, pues más viven de fondos federales y de apoyos a la comunidad. Los que medimos el impacto, es importante porque yo tengo comunicación, ¿no? Con varios de los administradores de los albergues, nos conocemos de muchos años. O sea, ellos justifican, para cerrar ya el tema de los migrantes, ellos justifican que antes andaban sueltos por la zona centro y que ellos crearon un concepto
de apoyo hacia la zona centro. Entonces yo les digo, sí, pero el que mide el beneficio somos los comerciantes. Y si yo te digo que todos los comerciantes vemos que eso No nos ha hay, perjudicado, nosotros somos los que medimos realmente si tuvo el impacto o no. claro. Y la misma comunidad. En fin, es un tema que podemos durar horas Sí. desarrollándolo con matices y es una verdad desde la perspectiva de los comerciantes, porque de la perspectiva de la gente que apoya a los migrantes es otra perspectiva y es otra verdad. Aquí lo importante creo que es poder conciliar las visiones y poder llegar a un esquema que sea pues, positivo pues, para la zona, principalmente para la zona, porque lo estamos viendo en el impacto que ha tenido para el centro histórico. Muy bien, Junior. Creo que se hizo ya una perspectiva muy amplia de los dos momentos a los que me refería al principio y ya pasamos de los 50 minutos. Creo que no sé si vaya a haber alguna pregunta, pero creo que pudiéramos empezar a cerrar, ¿no? Aquí la conversación. Eh, Hablaste de al final de tu plática el lunes y ahorita también mencionaste por ahí, dejaste entrever algo del futuro. Sin embargo, no quiero hablar del futuro cuando ya activarse toda la vida en toda la ciudad, en todo el mundo, cuando empiece ya la pandemia a convertirse en historia. Eh, no quiero hablar del futuro del año que viene o de 2 años, sino quisiera pedirte que hicieras un ejercicio de visión verdaderamente a futuro, 25 años. ¿Cómo ves el centro histórico y tú dentro de él dentro de 25 años? No sé si a lo mejor es un ejercicio un poco complicado, pero pero a lo mejor ese ejercicio está vinculado con tus sueños, ¿no? Con tus aspiraciones, no con el trabajo cotidiano de lo que están haciendo ahorita, sino con aquello que te pones a reflexionar en la noche o cuando estás en el negocio y que visualizas a la distancia, ¿no? ¿Cómo pudieras platicarnos algo de eso? Sí, mire, arquitecto, de aquí a 25 años, planteándolo así, a mí me gustaría que a la zona centro pudieran ir familias sin ningún temor y sin ninguna incertidumbre de estar dentro de un espacio inseguro, primeramente. Yo amo el centro de la ciudad, yo me la paso y vivo dentro del centro histórico, pero yo no puedo llevar a mi familia a que camine en las calles del centro histórico. O sea, a mi esposa, a mis hijos, siento que los expongo de cierta forma a ambientes no adecuados, ¿no? Ambientes. Entonces, yo creo que un lugar muy seguro para la comunidad, un lugar muy limpio, un lugar ordenado, pero un lugar con una diversidad de comercios y servicios locales, como comercios y servicios no de tiendas departamentales de marcas de renombre, sino comercios típicos, genuinos de la misma ciudad, con obviamente restaurantes, cafeterías, con una zona de bares, una zona de espacios de esparcimiento nocturno atractivos para el turismo. Debe haber vivienda dentro de la zona centro. Creo que Totalmente de acuerdo. la oportunidad que yo tuve de ir a un simposio de centros históricos, de cómo se han reactivado los centros históricos de la República Mexicana. La piedra angular de la reactivación es la vivienda dentro del espacio, la vivienda vertical dentro de los espacios, ¿no? Que van creando la plataforma de consumo. Vivienda de cualquier, ahora sí que multicultural dentro del espacio, pero en el tema de la chinesca, yo sueño con que haya vivienda china dentro de la chinesca,
que haya una comunidad y una regeneración social dentro del entorno de la colonia china o el barrio chino con comunidad china. Yo veo a turistas viajando directo de China a Mexicali para conocer un lugar en el cual ellos fueron parte importante para el desarrollo, crecimiento y consolidación como ciudad. Esa es una de las características más grandes que tiene la chinesca, que la chinesca se fue creando, forjando en los primeros años del nacimiento de una ciudad. Los demás barrios chinos que existen alrededor del mundo fueron creados en los lugares cuando ya existía en la ciudad en forma y fueron como espacios de segregación y para tener controlado a los chinos. Aquí en la chinesca fue diferente. Aquí fueron libres dentro de la zona centro. Por eso la chinesca tiene un corazón y tiene varias zonas dispersas alrededor de la manzana principal. Y pues multicultural, ¿no? Es un espacio para todas las clases sociales, para todos los migrantes. Es un espacio abierto para que los migrantes vayan, disfruten los espacios públicos, participen dentro de comprando en los comercios y los servicios. Un lugar lleno de cultura, con galerías, con museos que hablen de la historia de nuestra identidad, de nuestro patrimonio histórico. Un espacio con conceptualizaciones turísticas que te promueva también un interés de ir a vivir experiencias dentro de ese espacio, llámese experiencias culturales o gastronómicas, y pues un lugar que esté basado en el patrimonio histórico del espacio, un lugar donde se pueda contar la historia de la gente que forjó Mexicali, porque creo que eso es lo que representa el centro de la ciudad, es el espíritu de la idiosincrasia del mexicalense, pues. Entonces, creo que cierra todo lo que nosotros somos como, por ejemplo, a veces yo escucho que no, que Mexicali es una gran ciudad, que Mexicali es una ciudad moderna, que Mexicali, y yo sí creo que es todo eso, pero yo decía, oye, pero no has visto el centro de la ciudad, ¿cómo está? O sea, no has visto, ahora sí que el espíritu de lo que estás hablando y que es una ciudad muy importante, no has mirado cómo está el espacio de donde nació todas estas zonas urbanas. Entonces, creo que la diversidad de comercio y de gente que lo viva, creo que es lo que yo anhelo, ¿no? Y sobre todo que sea un espacio donde puedas encontrar pues a todo tipo de gente de clases sociales, donde puedan convivir de una manera armoniosa y de una manera en la cual sientan que están ahora sí que en el corazón de la ciudad, ¿no? Donde nació todo lo que es la ciudad de Mexicali. Así me lo visualizo y me visualizo aquí 25 años eh, caminando por la zona centro, ya viejito, y que otros papás le digan a sus hijos, mira, ese señor que va ahí caminando es alguien importante, fue el que hizo que todo esto pasara aquí en la zona centro, o fue parte de la gente que hizo que lo lograra. Y tal vez mi sueño de tener una marca que dejara huella en Mexicali, tal vez sin saberlo, porque no lo pensé así, el tema del recorrido de la chinesca, de los tours, del producto turístico, creo que es algo que genera y regenera muchas cosas, tanto físicas como emocionales para la ciudad. Y creo que ese concepto de proyecto es, sin lugar a dudas, un proyecto que se tiene que replicar con otras temáticas históricas dentro de la misma zona centro. Entonces, pues así me veo vivo para empezar, ¿no? Que voy a poder, Yo también. voy a poder disfrutarlo y pues disfrutar el proceso para lograrlo. Yo creo que ya nunca voy a estar conforme en decir ya lo logré porque no se va a saber y pues en ese camino pues falta todavía muchas cosas por consolidar, ¿no? Ahorita estamos en un punto de la historia del centro histórico muy importante, muy interesante,
Físicamente hay que decirlo también, ahorita estamos a ¿qué? 18 de septiembre. Hoy 18 de septiembre no se ven aún cambios estructurales dentro de la zona centro. Yo sé que se van a dar, yo sé que van a pasar cosas porque pues estoy involucrado en parte de la planeación, pero pues son muchos factores los que se tienen que ir alineando para que las cosas se den. Tampoco significa que ya hayamos logrado el objetivo, pero estamos muy cerca de poder crear pues unas bases para poder desarrollar el centro de la ciudad. Y pues es parte de como yo visualizo la zona centro, ¿no? No sé si, no sé No, si perfecto. he dado mucho o he dado poco para el proyecto. Ha sido muy importante los comerciantes, ha habido gente clave siempre en ese proceso, gente que ha estado impulsando la continuidad y la perseverancia, porque también en muchas ocasiones pues he reflexionado y he pensado que desde que dediqué mucho tiempo a una causa perdida o que realmente sí es imposible poderlo hacer. Y lo he pensado miles de veces, lo he pensado 1000 veces, eso, pero he pensado mil una veces que sí se puede. Entonces, es un replanteamiento permanente emocionalmente. Yo traigo un remolino de emociones y yo creo que mientras más voy creciendo, más sentimental me hago en todos esos aspectos, ¿no? Pero es muy importante el apoyo de los comerciantes porque son los que realmente me han impulsado y me han dado palabras de aliento y muchas veces que me he desconectado un poco queriendo por problemas pues personales o por situaciones, ellos me marcan, Rubén, ¿qué onda? Que ya tengo 3 semanas que no sé nada de ti, que cómo está, que iba este proyecto, cómo iba que o van y me visitan, oye, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Entonces es una retroalimentación comunitaria, ¿no? Y sobre todo que es muy genuino el interés de mejorar el espacio, es muy, lo estamos haciendo ahora sí que con el corazón, porque no soy especialista urbano, no soy especialista en promover actividad dentro de la zona, no soy especialista en seguridad, no tengo especialización en conocimientos técnicos dentro de las eh, lineamientos que se ocupan para poderlo impulsar, pero creo que con los comerciantes hemos sido el factor de perseverancia y continuidad que ha mantenido vivo la posibilidad, ¿no? De crear opciones que puedan transformar el espacio, porque eh, realmente si se analizan mucho las problemáticas, si se analizan mucho las acciones a seguir, te pierdes en el análisis y te vas Claro. dando cuenta que es demasiado complicado. Aquí tienes que reinventar cosas y recrear cosas. Y lo comento en el ejemplo claro del callejón de Reforma. Yo tenía 8 años tapando edificios abandonados con blogs. Mandé poner lámparas de iluminación, lo mandaba a limpiar seguido porque pues, la gente lo usaba de sanitario. Yo empecé a pintar unos murales ahí, porque por ahí pasaba mi recorrido turístico, quería que los turistas miraran cosas Algo. visuales chinas, y pensaba yo ponerle un cerquito de malla al callejón para, para evitar que entraran a hacer del baño al callejón y no fuera tan inseguro. Y cuando planteamos con la autoridad del proyecto, que les platiqué lo que estuve haciendo durante 6, 8 años, y de muchas cosas tenía evidencia, recortes fotográficos de periódicos, de videos de los noticieros de televisión, y me preguntaron, oye, ¿cómo mirarías el callejón este? No, pues yo lo miraría así, para hacer eventos culturales y turísticos. Y en base a esa plática y en base a la visión que las autoridades actuales tienen, porque tienen que tener una visión muy amplia para poder pensar que ahí hay oro, pues en la zona centro hay proyectos que valen la Que pena valen. desarrollar. Y ellos me dijeron, ah, ¿sabes qué? Ya lo analizamos, ¿qué te parece si hacemos o coordinamos con la misma comunidad esto? Poner unos portones chinos, una pagoda, poner adoquín, pintar todos Los los murales. edificios, una secuencia de murales, bien iluminado,
Y yo dije, oye, dije, pues estoy soñando, le dije, yo nomás quería poner un cerquito de malla y nomás quería medio pintar ahí. Le dije, pues hay que hacerlo, ¿no? Pues hay que hacerlo, güey. Pues, hay que hacerlo en equipo y así lo hicimos. El gobierno lo coordinó y la comunidad china, los comerciantes de la zona, otros empresarios de la ciudad, pues se enamoraron de la idea de lograrlo y ahí es un ejemplo. Es un ejemplo que lo vamos a replicar en otras del centro de la ciudad. Junior, me quedo yo de esta última parte con dos ideas para despedir, ¿no? Una, este ejercicio que hiciste de visualización, pues ahí queda grabado lo que dijiste y cada vez que lo necesites, pues vas a poder acceder, verlo y convertir esas aspiraciones pues, en trabajos, en acciones. Y lo otro que me parece valiosísimo y que cierra el ciclo, a mí me gusta cerrar los ciclos y creo que cierra perfectamente el ciclo, esto que dijiste que a ti te gustaría que te vieran caminando por el centro histórico y que alguien dijera, mira, él trabajó muy fuerte por este lugar y en buena medida por él está así. Y tú hiciste referencia a aquellas personas de las cuales tú aprendiste de caballerosidad, de dinamismo, de trabajo, de esfuerzo, y no sé, sin querer hiciste una referencia a ellos, y entonces para mí es como si hubiera cerrado ese círculo de vida, de, de crecer, de ser niño, adolescente, adulto, y te visualizas anciano en el centro histórico, y se cierra el círculo perfectamente. Creo que con eso nos podemos quedar, ¿no? Para terminar la conversación. No sé, aquí de la organización, si hay algunas preguntas, otras preguntas, si ustedes mismos tienen algo o qué sigue. Gracias. Muy bien, pues por ahora del público no hemos tenido preguntas. Les mandamos ahí un mensaje por si tenían algún comentario o pregunta. Igual les vamos a dar un minuto o dos para que nos hagan ahí algún comentario o pregunta. Y mientras, a mí me gustaría aprovechar para preguntarle, Rubén, ¿en qué quedó el recorrido que habían hecho del Tour de la Chinesca? Por mi parte no tuve como mucha oportunidad de enterarme en cuanto salió como la dinámica, ¿no? Pero todavía continúan haciéndose esos recorridos. Ahorita a lo mejor por la pandemia supongo que se detuvo, pero hasta antes de la pandemia, ¿cómo en qué punto se quedó? ¿Cuál fue el resultado que tuvieron al respecto? Sí, gracias. Antes de la pandemia, los últimos 4 meses antes de que llegara la pandemia, estábamos teniendo una asistencia aproximada de 250 turistas los fines de semana a participar dentro del recorrido de la Chinesca. El recorrido lo vamos a reabrir en octubre. Obviamente lo estamos reestructurando por las cuestiones del COVID. Se va a reiniciar. Ahorita ya tenemos agendado el 3 de octubre a un grupo de turoperadores que vienen de Tijuana, Ensenada y Rosarito. Vienen especialmente a conocer el recorrido, a disfrutar la comida china y ellos van a ser promotores de ese recorrido también en el estado. Y viene pues un reinicio del recorrido, ya está posicionado como un producto turístico, como algo que puedes ir a visitar dentro del centro de la ciudad. Es un recorrido que lo desarrollamos de cero, es un recorrido que es una empresa privada que se ha autofinanciado de manera sustentable con la misma actividad de dar los recorridos. Hemos estado trabajando en recabar documentos e información fuente de la historia de la chinesca, entrevistando a personas de la comunidad china y recabando muchos documentos de los años 20, 30, 40 para poder contar una historia a todos los visitantes, ¿no? Y creo que el recorrido, cuando lo inicié hace 5 años y medio, en una de las primeras entrevistas, y ahí la tengo en la entrevista, yo menciono que el recorrido de la chinesca va a ser un proyecto, va a ser un instrumento de transformación del centro histórico,
el recorrido se iba a convertir en un instrumento de promoción permanente para la zona centro y que esperaba que ese recorrido tuviera impacto dentro del mismo entorno para que el entorno se mejorara. Y pues ahorita lo vamos a reactivar, hay mucho interés de la gente de asistir, es un recorrido de 2 horas donde conoces pasajes de la historia de la comunidad china en la ciudad y estoy muy contento de que la vida me haya dado la oportunidad de poder desarrollar pues un comercio o un, una, una marca dentro del centro de la ciudad. Así como yo admiraba todos los negocios o marcas de antaño, creo que sin darme hasta ahorita hace poco me está dando el 20 de que quiero una marca no solamente del centro de la ciudad, sino de México. La guinera se ha proyectado a nivel nacional e internacional y le queda todavía muchísimo por desarrollar. Muy bien, perfecto. ¿Dónde pudiéramos tener como más información? Por ejemplo, ahora que comenta que va a abrir el mes que entra, ¿dónde pudieran como saber las personas Sí. para inscribirse o para anotarse? Tenemos una página de Facebook que se llama Orígenes Secretos de la Xinesca. En Facebook aparece con el nombre Orígenes Secretos de la Xinesca y estamos ahí, ahí vamos a... Ahorita por el COVID hemos estado publicando temas de historia de la comunidad china, ¿no? Fotografías de personajes o de hechos importantes de la historia de la comunidad china en Mexicali y algunos videos. Yo creo que el próximo domingo vamos a empezar a publicar las fechas y horarios de los recorridos para el mes de octubre y ahí pueden pedir la información y ahí viene el número telefónico también para hablar a la oficina. Y esperamos a toda la gente que nos está viendo ahorita y nos va a seguir viendo en las redes sociales que vayan al Tour de las Chinas. Y me dicen que me miraron aquí para saludarlos. Muy bien, perfecto. No, pues muchísimas gracias. Ahí estaremos al pendiente también, porque por lo menos a mí sí me interesa el recorrido. Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias a Rubén Hernández y al maestro Rivera por su disposición para la realización de esta entrevista. El equipo de Bajar y el 23º Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Mexicali AC quiero otorgar los siguientes agradecimientos. En primer lugar, vamos a otorgar el agradecimiento a Rubén Ernesto Hernández Chen por su invaluable participación en la videoconferencia y entrevista en los eventos del 50 aniversario sobre la participación de los comerciantes en el Centro Histórico de Mexicali, llevadas a cabo el 14 y 18 de septiembre del 2020. Firmadas por el arquitecto Juan Gualberto Amaya, presidente del actual Consejo Directivo, y la maestra Patricia López, coordinadora general de Bajar. Entonces, vamos a leer ahora. El Colegio de Arquitectos Mexicali AC agradece al maestro Roberto Rivera Luna por su invaluable participación como moderador de la entrevista a Rubén Hernández Chen en los eventos del 50 aniversario, llevada a cabo el 18 de septiembre del 2020. Firman el arquitecto Juan Alberto Amaya, presidente del Consejo Directivo, y la coordinadora general de Bajar, la maestra Patricia López, a quien le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias por el reconocimiento y gracias moderador también por las entrevistas. Yo también, antes, Patricia, perdón, quería agradecer al Colegio de Arquitectos, a la presidencia, a Baja Arc, a Noé, Elena, a Patricia, muchísimas gracias. Me sentí muy cómodo. Rubén es muy fácil de entrevistar. Creo que nos pudiéramos haber quedado aquí buen rato, pero muchas gracias por la invitación y gracias por el reconocimiento. Bueno, pues a nombre del 23 Consejo Directivo, la verdad que al que yo pertenezco, bueno, tengo las dos cachuchas, que sería coordinadora del evento, pero pues también por parte del Consejo Directivo, la verdad les agradecemos muchísimo a los dos. Creo que fue una entrevista muy redonda. Lo comentabas tú al final, Roberto, creo que el contar parte de la historia de nuestro invitado, que va muy ligado pues a lo que ha sido su participación
dentro de los proyectos del centro histórico. Creo que fue una manera muy atinada de abordarlo. La verdad te agradezco muchísimo, Roberto, pues personalmente el que hayas aceptado pues ayudarnos en este evento, que la verdad creo que se deja un precedente y un presente de análisis, que era lo que nosotros queríamos. Hemos escuchado en este foro las diversas voces, y la intención del colegio pues ha sido presentarlas para que cada uno nos formemos un criterio, ¿no? Con respecto a toda esta historia que bien dijiste, mucho se desconoce, ¿no? Creo que la parte de la participación ciudadana, en el caso de Rubén, pues sí, algunos lo conocíamos como líder de comerciantes, pero desconocíamos parte de esta historia personal que está tan vinculada, ¿no? con el desarrollo de los proyectos del centro histórico, y la verdad les agradecemos muchísimo porque esto pues va a ser de conocimiento mucho más amplio para la ciudad y nos va a servir para ir entendiendo qué pasa con los procesos, ¿no? Que todos estamos involucrados a final del día, ¿no? Como diferentes organizaciones gremiales o simplemente como nuestra actividad profesional. Entonces, les agradecemos muchísimo a ambos. Agradecemos mucho al equipo de Baja nuevamente toda su participación para hacer y muchos más eventos que tenemos en futuro, y hay un compromiso también del colegio de ya no mantenernos al margen, ¿no? De todo lo que está pasando en la ciudad. Creo que es momento para hacer un cambio pues donde haya una participación cada vez mayor, ¿no? del colegio, y que esto pues se vea reflejado. Entonces la verdad les agradecemos muchísimo a los dos, y bueno, pues a nombre del 23º consejo directivo, pues realmente pues un agradecimiento a ambos. Y bueno, pues ahorita pasaremos ya a la parte de la fotografía. Las personas que estén disponibles para dejar pues un antecedente ahí histórico que de repente, bueno, sirve para ir documentando todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, sí. No sé si la quieras tomar. El micrófono no hay. Ya, lo siento. Vamos a tomar fotografía en 5, 4, 3, 2, 1. Listo, muy bien. Pues muchísimas gracias, y bueno, los esperamos en las siguientes transmisiones. Muchas gracias por todo y por la invitación, y a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias.